Probablemente ninguna otra ciudad representa la destrucción, el sufrimiento humano y la brutalidad hasta tal punto. Porque fue aquí, en el corazón de la Unión Soviética, donde estalló una batalla que pasaría a la historia. En un principio solo pretendía ser un punto de escala para la Wehrmacht alemana, pero se convirtió en una fosa común para los alemanes y un punto de inflexión en el mayor conflicto de la humanidad. Aunque los alemanes ya habían conquistado 9/10 partes de Stalingrado en la segunda quincena de noviembre de 1942, las tornas iban a cambiar y comenzó una de las mayores batallas de la Segunda Guerra Mundial. Ambos bandos acabarían enterrando aquí a más de 1 millón de soldados y cientos de miles de alemanes se convertirían en prisioneros de guerra. Pero, en primer lugar, ¿por qué la ciudad industrial de Stalingrado era tan importante para ambos bandos? ¿Por qué Alemania perdió finalmente aunque la victoria parecía al alcance de la mano y qué impacto tuvo la batalla en el resto de la guerra? Analizamos todas estas fascinantes cuestiones en el vídeo de hoy. En primer lugar, echemos un vistazo a la situación inicial al comienzo de la batalla, a finales del verano de 1942. Habiendo derrotado ya a los franceses en el oeste, Hitler había lanzado un año antes la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Con más de 3 millones de soldados, cruzó la frontera de la Unión Soviética, por lo que la operación se considera la mayor y más destructiva campaña de la historia. El objetivo era destruir el bolchevismo, conquistar toda la parte europea de la Unión Soviética y diezmar a gran parte de la población civil para crear espacio vital en el este. Después de que Alemania avanzara inicialmente profundamente en territorio soviético, el Ejército Rojo consiguió detener el avance alemán con una contraofensiva masiva en el invierno de 1941 y 42. Las cuñas ofensivas alemanas se detuvieron frente a Leningrado, Moscú y Sebastopol y solo mediante un gasto masivo de recursos se pudieron mantener las posiciones contra la Unión Soviética. Hitler estaba decidido a mantener los territorios, pues ya había planeado su siguiente movimiento para el verano del año siguiente. Quería concentrarse en la sección sur del frente y conquistar con un avance los vitales yacimientos petrolíferos del Cáucaso. Con ello pretendía aislar a la Unión Soviética de este recurso vital y provocar así su colapso. Además, Alemania necesitaba desesperadamente nuevas reservas de petróleo para continuar la guerra. Sin embargo, una ciudad importante se interponía en la realización del plan, Stalingrado. La ciudad tenía una importancia estratégica increíble. Situada en el Volga y un importante nudo industrial y de transportes, la ciudad no solo tenía una importancia central para el abastecimiento de las tropas soviéticas, sino que estaba claro que quien controlara Stalingrado controlaría también el Cáucaso. Una victoria en Stalingrado habría permitido a Alemania cortar el flanco sur de la Unión Soviética y abrir una ruta directa a los valiosos recursos que eran esenciales para el esfuerzo bélico. Y para Stalin en particular, la ciudad tenía también una importancia simbólica extremadamente alta. Pues Stalin había defendido esta ciudad durante la Guerra Civil Rusa como comisario del ejército del Frente Sur y por ello la rebautizó con su nombre en el año 1925. Por lo tanto, sería una ofensa increíble para el que la ciudad cayera en manos de Hitler. Por otra parte, esta circunstancia probablemente dio a Hitler exactamente el incentivo que necesitaba para conquistar Stalingrado a cualquier precio. Pero, ¿cómo se desarrolló la batalla en detalle y por qué fracasó Alemania allí? El sexto ejército alemán inició un gran ataque el 13 de septiembre, apoyado por bombarderos en picado y artillería pesada, para romper el cinturón defensivo interior de la ciudad. Sin embargo, los defensores soviéticos convirtieron cada posición y cada casa en una fortaleza y comenzó una feroz batalla callejera. No obstante, la Wehrmacht consiguió conquistar más de 9/10 partes de la ciudad, que ahora estaba casi completamente destruida. El Ejército Rojo solo conservaba una estrecha franja de unos cientos de metros de ancho a lo largo del Volga y pequeñas partes del complejo industrial del norte de la ciudad. Pero pronto cambiaron las tornas. El 19 de noviembre, la Unión Soviética lanzó la Operación Urano. Esta contraofensiva a gran escala tenía como objetivo romper las formaciones rumanas más débiles en los flancos de las tropas alemanas. Las fuerzas soviéticas se encontraron así en Kalatz el 23 de noviembre, atrapando en un hervidero a unos 265.000 soldados del eje. Hitler ordenó al sexto ejército que mantuviera sus posiciones y esperara refuerzos, que nunca llegaron. Así, las tropas se encontraron en un dilema fatal. Tras el cerco, la situación de las tropas se deterioró notablemente. El suministro de alimentos, municiones y material médico era insuficiente, y las fuerzas soviéticas aumentaron la presión desde el exterior.
Un puente aéreo alemán planeado fracasó al no poder entregar cantidades suficientes de suministros. A pesar de varios intentos de la Wehrmacht de romper la caldera, todos los esfuerzos fueron infructuosos. Y ahora el gélido invierno ruso quebró toda moral y miles de personas murieron a causa de sus heridas, el frío y el hambre. Y en enero de 1943, los soviéticos lanzaron la Operación Anillo, una ofensiva final para destruir a las tropas atrapadas. Las unidades soviéticas que avanzaban desde el oeste y el este pronto chocaron y dividieron al Sexto Ejército en una caldera al sur y otra al norte. El 28 de enero, la caldera norte se dividió de nuevo. A estas alturas, a más tardar, ya no tenía ningún sentido seguir luchando. El 31 de enero, el mando alemán se rindió por fin parcialmente, y el 2 de febrero el resto del Sexto Ejército se rindió por completo. Esto no solo selló el destino del Sexto Ejército, sino que también señaló el punto de inflexión en el frente oriental. En última instancia, la combinación de varias razones condujo al fracaso. En primer lugar, estaban los errores de cálculo estratégicos. Hitler estaba realmente obsesionado con Stalingrado. Veía la conquista de la ciudad no solo como algo estratégicamente importante para cortar el suministro de petróleo de la Unión Soviética desde el Cáucaso, sino también como una victoria psicológica contra el propio Stalin. Esta obsesión condujo a una estructura de mando rígida y a una subestimación de la capacidad soviética para lanzar una contraofensiva. En general, la Wehrmacht subestimó a su adversario. Tras los éxitos iniciales de la Operación Barbarroja, los dirigentes alemanes creyeron erróneamente que las fuerzas soviéticas estaban desmoralizadas y debilitadas. Sin embargo, los soviéticos se habían reorganizado, habían aumentado su producción de material bélico y estaban preparados para oponer una feroz resistencia. La planificación logística también fue un desastre. Las tropas alemanas estaban desbordadas y tenían dificultades para apoyar su avance con suministros suficientes. El invierno ruso agravó aún más los problemas logísticos, ya que los alemanes no estaban preparados para la guerra durante el invierno, lo que provocó escasez de material y ropa. El invierno puede considerarse otra razón para ello. Los alemanes no solo estaban inadecuadamente equipados, sino que tampoco estaban entrenados para el frío. Los dirigentes alemanes esperaban una victoria rápida antes de la llegada del invierno. La tensión física y psicológica, agravada por la escasez de alimentos y municiones, también provocó un descenso del espíritu de lucha y de la moral. Además, el Ejército Rojo emprendió numerosas medidas para quebrar aún más la moral de los soldados atrapados en la caldera. La principal tarea del Departamento de Propaganda soviético consistía en reproducir diversos programas propagandísticos en gramófonos móviles y emitirlos por enormes altavoces. La frase "un soldado alemán muere cada 7 segundos. Stalingrado, fosa común, acompañada del monótono tic-tac de un reloj y de la llamada música del tango mortal, quedó grabada en el cerebro de los soldados. Pero, por supuesto, también hubo numerosos errores tácticos en el campo de batalla. Por ejemplo, el Sexto Ejército, al mando del general Friedrich Paules, se mantuvo en la ciudad en lugar de utilizarla con flexibilidad para maniobras. La postura rígida de mantener la ciudad a toda costa solo condujo a la situación en la que las tropas quedaron atrapadas. Hitler interfirió personalmente de forma directa en las decisiones tácticas una y otra vez, lo que provocó retrasos y órdenes contradictorias. Los dirigentes soviéticos, por el contrario, mejoraron su coordinación y acabaron por utilizar eficazmente su superioridad numérica. La derrota en Stalingrado fue, en última instancia, uno de los golpes más duros para la Wehrmacht. Marcó el final de la ofensiva alemana en el este y el comienzo de una larga serie de retiradas que finalmente condujeron al colapso del Tercer Reich. Así pues, la batalla de Stalingrado simboliza la sobreextensión y la sobreestimación de la maquinaria bélica alemana. Enseñó que no solo la fuerza militar, sino también el abastecimiento, la estrategia, el liderazgo y la moral son decisivos para el resultado de los conflictos. La batalla sigue siendo hoy un ejemplo de advertencia sobre la tragedia y la crueldad de la guerra.